Hola en este día y hoy venimos hablando de el punto inicial de todo logro, que en este caso sería el deseo. Como ya le explicamos en el podcast anterior, bueno, estuvimos hablando del famoso libro de Piense y hágase rico de Napoleón Hill. Entonces hoy venimos con su capítulo del deseo. Este capítulo, pues la verdad que consta de varios como mini cuentos, pues que él da como para entender su punto, a lo que él quiere llegar sobre el tema del deseo, ¿vale? Sí, por lo que yo he entendido cuando leímos el libro, pues él usa los cuentos, los mini cuentos estos. Son muchas historias que él pone, ¿no? Para dar a entender un punto de vista y para hacer ameno también, creo yo, el Sí, libro. claro, por supuesto. Porque es verdad que cuando leemos cuentos, fábulas y cosas así, se nos hace más ameno y más fácil de comprender muchas de las ideas que la gente quiere expresar. También, como dice Gara, hay que saber una cosa importante. El deseo es el punto inicial de cualquier cosa que podamos lograr en nuestra vida. ¿Por qué? Porque yo creo que es muy complicado lograr algo sin ni siquiera pensar en ello, ni haber hecho ni siquiera algo para lograrlo, ¿no? En este caso es el deseo de hacerse rico, pero como ya hemos hablado, estos capítulos, estas enseñanzas son extrapolables a todo en la vida, no solo a hacerse rico. Y bueno, empezamos con este punto. Yo hace un tiempo, ¿no? Cuando escribí la guía para los emigrantes, ¿no? La manera de poder alcanzar el éxito cuando emigramos, ¿no? Porque, como todos saben, yo soy emigrante y me tocó empezar de cero con mi familia y bueno, y he visto cosas, ¿no? Con las que muchos han podido triunfar, otras con lo que la gran mayoría se quedan atrás, por lo que muchas veces los emigrantes sí mejoran un poco en su vida con respecto a lo que tenían antes, pero siguen siendo igualmente, ¿no? una, una parte de la sociedad, ¿no? De muchos pueblos que les cuesta avanzar y les cuesta salir adelante en la vida. Así que nada, más o menos yo esa fórmula que creé empezaba por el deseo, después Por la acción, por la acción y luego por, la... bueno, la perseverancia, Exacto. que en este caso, pues, no sé, en el tercer capítulo de este libro, Napoleón Hill, él lo llama la fe, yo le llamé la perseverancia y creo que todo eso juntos, bueno, hacen, no sé cómo explicarle, pero te llevan al éxito, ¿no? Ujú. De lo que lógicamente Es un combo. querramos obtener en la vida. Sí. Así que nada, si quieres empezamos por el punto número 2. Muy bien, vamos a empezar con el cuento de hoy. El primer mini cuento. Cuando Edwin C. Barnes se apeó del tren de carga en Orange, Nueva Jersey, hace más de 50 años, quizás pareciese un vagabundo, pero sus ideas eran las de un rey. Pues bueno, hace más de 50 años desde que él Desde que se escribió. escribió el libro. Bueno, pero sus ideas eran las de un rey. Mientras se dirigía desde los rieles del ferrocarril hacia la oficina de Thomas A. Edison, su cerebro trabajaba sin parar. Se veía a sí mismo pues de pie en presencia de Edison. Se oía pidiéndole a Edison la oportunidad de llevar a cabo la única obsesión imperiosa de su vida, que era el deseo ardiente de llegar a ser socio de los negocios del gran inventor. El deseo de Barnes no era una esperanza, no eran tan solo ganas, era un deseo vehemente, palpitante, que lo trascendía todo, era pues definido. Algunos años después, Edwin C. Barnes volvió a pararse frente a Edison en la misma oficina en la que se había encontrado por primera vez con el inventor, y en esta ocasión el deseo se había convertido en realidad. Era socio de Edison, el sueño dominante de su vida se había vuelto realidad. Barnes tuvo éxito porque eligió un objetivo definido y puso toda su energía, toda su fuerza de voluntad, todos sus esfuerzos, todo en pos de ese objetivo. Ese es un mini cuento, a lo que él quiere llegar como el famoso deseo de conseguir lo que quiere. Pero bueno, seguimos con la historia. Pasaron 5 años antes de que apareciera la oportunidad que había estado buscando, para todo excepto para él. Barnes solo parecía una parte más del engranaje de los negocios de Edison, pero en su interior él fue el socio de Edison cada minuto del día, desde el primero en que comenzó a trabajar allí. Es una ejemplificación notable del poder de un deseo definido. Barnes consiguió su objetivo porque deseaba ser socio de Edison más que ninguna otra cosa. Creó un plan con el que alcanzar su propósito, pero quemó todas sus naves tras de sí.
Se mantuvo firme en su deseo hasta que éste se convirtió en la obstinada obsesión de su vida y finalmente pues en un hecho. Cuando viajó a Orange, no se dijo, trataré de convencer a Edison para que me dé algún tipo de trabajo, sino voy a ver a Edison para explicarle que he venido a hacer negocios con él. No se dijo tampoco, estaré alerta ante cualquier otra oportunidad en caso de que no consiga lo que quiere la organización de Edison. Sino que realmente se dijo, no hay más que una cosa en este mundo que estoy decidido a conseguir y es asociarme con Edison en sus negocios. Quemaré todas las naves tras de mí y apostaré mi futuro en mi capacidad para conseguir lo que quiero. No se planteó en ningún momento retroceder, tenía que triunfar o morir. Esa es toda la historia del éxito de Barnes. Bueno, aquí vemos en esta historia que Barnes empezó por un deseo, que Ujú. fue lo que lo motivó a, como dice aquí, a quemar todas sus naves, pasó a la acción, ¿no? Desde su punto de vista, haciendo todo lo que hizo durante todo ese tiempo para poder no trabajar con Edison. Su idea era ser socio Ujú. de Edison, ¿no? El gran inventor. No se rindió, eso, la perseverancia, ¿no? Siempre estuvo buscando nuevas ideas, nuevas cosas, lo que no funcionaba, pues él lo desechaba quizás y buscaba nuevas cosas que le permitieran, bueno, hacer que ese deseo se hiciera realidad. Hasta que el punto final seguramente es que Barnes tuvo éxito, ya lo veremos más adelante en la historia, y finalmente logró ser lo que quería, un socio, un gran socio Sí, sí, de Edison. fue su segundo. Bueno, siguiente historia. Sí, son pequeñas historias dentro de la misma historia Sí, de Barnes. bueno, sí, Esta se titula El incentivo de... que conduce a la riqueza. Hace mucho tiempo, un gran guerrero afrontó una situación que requería de él pues una decisión que garantizara su éxito en el campo de batalla. Iba a enviar sus tropas contra un enemigo poderoso, cuyos hombres superaban a los suyos pues en bastante número. Embarcó a sus soldados, navegó hacia el país enemigo, desembarcó soldados y equipo y dio la orden de quemar las naves que los habían llevado hasta allí. Al dirigirse a sus hombres antes de la primera batalla, dijo: «Ved cómo los barcos se convierten en humo. Eso significa que no podremos dejar vivos estas playas a menos que ganemos. Ahora no tenemos opción. ¿Venceremos o moriremos?». Bueno, por supuestamente vencieron. Supuestamente no. Dije por supuestamente. Vale. Vencieron. Cada persona que vence en cualquier empresa debe estar dispuesta a quemar sus naves y a eliminar todas las posibilidades de dar marcha atrás. Solo así se puede tener la seguridad de mantener ese estado mental conocido como deseo ardiente de ganar, esencial para el éxito. La mañana siguiente al gran incendio de Chicago, un grupo de comerciantes se quedó de pie en State Street, observando pues los restos humeantes de lo que habían sido sus tiendas. Organizaron una reunión para decidir si tratarían de reconstruirla o abandonarían Chicago pues para volver a empezar en algún lugar del país más prometedor. Llegaron a una decisión todos menos uno: abandonar Chicago. El comerciante, que decidió quedarse y reconstruir su negocio, señaló con el dedo los restos de su tienda y dijo: «Caballeros, en este mismo sitio construiré la tienda más grande del mundo, no importa las veces que pueda quemarse». Eso fue hace pues casi más de un siglo, bueno, más, casi un siglo, mucho más. La tienda fue construida, todavía sigue en pie, una torre, un monumento del poder y de ese estado mental conocido como deseo ardiente. Lo más sencillo que Marshall Field podría haber hecho era imitar a sus colegas cuando las perspectivas pues se mostraban difíciles y el futuro pues parecía funesto. Se retiraron a donde las cosas pues pareciesen más fáciles. Fíjese bien en la diferencia entre Marshall Field y las demás comerciantes, porque es la misma diferencia que distinguen a casi todos los que tienen éxito de aquellos que fracasan. Todo ser humano que alcanza la edad de comprender la razón de ser del dinero quiere dinero. Y quererlo no basta para acumular riqueza, pero desear la riqueza con un estado mental que se convierte en una obsesión y luego planificar formas y medios definidos para adquirirla y ejecutar esos planes con una perseverancia que no acepte el fracaso atraerá a la riqueza. Hablando de esto, hay una película de Batman, de la trilogía esa que hizo él, que no me acuerdo el nombre porque no soy bueno ni con los nombres de las películas ni con los nombres de los actores. Ujú. Sí sé que en este caso era Christian Bale, ¿no? Sí, El ok. protagonista de Batman. Hay una parte en la película
de que a él lo apresan y lo ponen como en una prisión, es un hueco, ¿no? Ah, Y vale. había una historia de que solo había una persona que había podido salir Bane. eh, de De ese, la cárcel esa. de esa cárcel, ¿no? Y Ujú. era como escalando así un gran foso que había, ¿no? En la cárcel. Y entonces él, pues, se propuso salir de ese foso, ¿no? Empezó a entrenar en la prisión, en el hueco ese, y entonces se amarraba a una cuerda, empezaba a escalar, y ¿qué pasaba? Que nunca lograba, bueno, era saltar de un sitio a otro y siempre se caía, ¿no? Pero claro, gracias a la cuerda que tenía, pues él no se hacía daño, no se mataba, ¿no? Cayendo del foso. Pero no podía salir del foso hasta que hubo alguien le dijo dentro de la prisión, no recuerdo bien la película, le dijo bueno, aquella persona, aquel niño que salió, no sé si era, no tenía más opción o era salir y morir, O no lo morir. sé. Bueno, la cuestión es que él decide desatar esa cuerda e intentarlo sin cuerda, ¿no? Y es cuando logra su objetivo. ¿Por qué? Porque sabía que no había marcha atrás. Sabía que no, que era eso o morir. Y cuando solo tienes una opción, algo pasa en tu mente, en tu cuerpo, en tus músculos que, que van un paso más adelante, van un poco más. No se trata de ser un loco en la vida ni no pensar bien las cosas. Los audaces no es que sean locos, se tiran a la aventura y ya está. No, no. Los audaces saben que solo quieren una cosa, calculan bien todas las posibilidades que tienen para lograrlo y se olvidan del marcha atrás, se olvidan de la derrota. Siempre van a por el éxito. Bueno, y esto es una cosa que quería yo remarcar en esta historia. Bueno, a quienes nos encontramos en esta carrera hacia la riqueza, debe animarnos a ver pues, que en este mundo cambiante exige nuevas ideas, nuevas maneras de hacer las cosas, nuevos líderes, nuevos inventos, nuevos métodos de enseñanza, nuevos métodos pues, de venta, nuevos libros, nueva literatura, nuevos programas de televisión, nuevas ideas para el cine. Tras toda esta demanda de cosas nuevas y mejores, pues hay una cualidad que uno debe poseer pues, para ganar y es la definición del propósito, el conocimiento exacto de lo que uno quiere y un deseo ardiente, pues bueno, pues de poseerlo. Thomas Edison soñaba con una lámpara que funcionara con electricidad y empezó a poner su sueño en acción y pese a su más de 10.000 fracasos, mantuvo su sueño hasta que no lo convirtió en una realidad física. Los soñadores, pues prácticos, no abandonan. Whelan, que soñaba con una cadena de tiendas de cigarros, transformó su sueño en acción y ahora los United Cigar Stores ocupa pues algunas de las mejores esquinas de las ciudades estadounidenses. Los hermanos Wright soñaron con una máquina que surcara el aire y bueno, pues ahora podemos ver en todo el mundo que sus sueños se han cumplido. Y Marconi soñaba pues con un sistema para dominar las intangibles fuerzas del éter. Las pruebas de que no soñaba en vano podemos encontrarlas pues en cada aparato de radio y televisión que hay en el mundo. Quizás le interese saber que los amigos de Marconi le pusieron bajo custodia y fue examinado en un hospital para psicópatas cuando anunció que había descubierto un principio mediante el cual podría enviar mensajes pues a través del aire, sin la ayuda de cables ni ningún otro medio físico de comunicación. A los soñadores de hoy en día, pues no, la verdad es que les va un poco mejor. Y nada, que el mundo está lleno de una abundancia de oportunidades que los soñadores del pasado jamás conocieron. Hay una cosa, bueno, de este libro, ¿no? Y de estas historias que estamos leyendo que para mí son súper importantes y me gusta mucho. A mí hay una cosa que me gusta mucho, es un poco, pues, leer biografías de gente, ¿no? Que han alcanzado algo en su vida, no solamente el dinero, sino que, bueno, que han pasado por grandes problemas en la vida y que al fin y al cabo han triunfado de alguna manera o de otra. Veámoslos como querramos, ¿no? Lo que para nosotros sea un triunfo. Y a mí me gusta mucho porque verdaderamente algunas veces pensamos de que, bueno, tenemos una idea un poco, desde mi punto de vista, ¿no? Yo que he estado en muchas partes, desde lo más abajo de todo, ¿no? Pasando el trabajo más grande del mundo, ¿sabes? Una buena pobreza, hasta, bueno, más o menos ahora que me siento bastante bien, creo, ¿no? Que he alcanzado muchas de las cosas que he deseado, que por eso las he alcanzado, porque hace mucho tiempo atrás las había empezado a desear y tomé acciones para tenerlas, ¿no? Y bueno, esto de estar leyendo biografías, historias así de gente de verdad que verdaderamente pasó, me motiva porque así veo de que los problemas que he tenido yo o que vamos a tener muchos de nosotros, quizás no sean para nada ni parecidos, ¿no?
a lo que Ujú. estaba hablando de Marconi, era, ¿no? Que inventó lo Sí, de la radio. la radio y cosas así. Y entonces nada, esto está muy bien para saber de que se puede, de que hay gente que han podido, aún así pasando más trabajo que nosotros, y que bueno, nos va a motivar mucho a seguir adelante y tener fe en que se va a poder, en que podemos, ¿no? Hacerlo, Confianza claro, por en que supuesto. podemos conseguir las cosas que nos propongamos. Un deseo ardiente de ser y de hacer es el punto inicial desde el que el soñador debe lanzarse. Los sueños no están hechos de indiferencia, de pereza ni de falta de ambición. Recuerde que todos los que consiguen triunfar tienen un mal comienzo y pasan por muchas dificultades antes de llegar. El cambio en la vida de la gente de éxito suele surgir en el momento pues, de alguna crisis, a través del cual le es presentado pues, su otro yo. John Bunyan escribió El progreso del peregrino, que se cuenta entre lo mejor de la literatura inglesa. Puede haber estado confinado en prisión y haber sido duramente castigado a causa de sus ideas sobre la religión. O Henry descubrió el genio que dormía en su interior después de haber conocido pues, grandes infortunios y estar encarcelado en Columbus, Ohio, forzado a través de la desgracia a conocer a su otro yo y a usar su imaginación. Descubrió que era un gran autor en vez de un criminal pues, despreciable. Charles Dickens empezó pegando etiquetas en latas de betún. La tragedia de su primer amor atravesó las profundidades de su alma para convertirlo pues, en uno de los más grandiosos también autores del mundo. Esa tragedia produjo primero David Copperfield y luego una sucesión de obras que hacen pues un mundo mejor y más rico en todo lo que a todos quien lee sus libros. Helen Keller se quedó sorda, muda y ciega después de nacer. Pese a su terrible desgracia, ha escrito su nombre con letras indelebles en las páginas de la historia de los grandes. Toda su vida ha sido la demostración de que nadie está derrotado mientras no acepte la derrota como una realidad. Robert Burns también era un campesino analfabeto que sufrió la maldición de la pobreza y durante toda su vida pues, fue un alcohólico. Y el mundo fue mejor gracias a su vida porque vistió de prendas hermosas sus pensamientos poéticos y por tanto bueno, arrancó un espino pues, para plantar un rosal en su lugar. Y pues bueno, también está Beethoven, que era sordo, y Milton ciego, pero sus nombres perdurarán en el tiempo porque soñaron y tradujeron sus sueños pues en ideas ordenadas. Lo que quiere llegar en este capítulo es que hay una diferencia entre suspirar por algo y hallarse preparado para recibirlo. Nadie se encuentra listo para nada hasta que cree que puede adquirirlo. El estado mental debe ser la convicción y no la mera esperanza o en anhelo. La mente abierta es esencial para creer. La cerrazón de idea no inspira fe, ni coraje, ni convicción. Y recuerde que no se requiere más esfuerzo para apuntar alto en la vida, para reclamar abundancia y prosperidad del que hace falta para aceptar la miseria y la pobreza. A ver, viendo, oyendo, ¿no? Un poco lo que han pasado estas personas, por las cosas que han pasado, Ajá. los hándicaps que han tenido para, como dicen, ¿no? Estar presente ahora en la historia. No sé lo que están leyendo el libro ni lo que están oyendo el podcast, qué es lo que le puede estar pasando por la vida, pero son historias muy animadoras de decir, bueno, Motivador. señores, tampoco es para tanto lo que estoy pasando, ¿no? Viendo esto, pues adelante y a por todas, ¿sabes? A conseguir lo que nos propongamos en nuestra vida y lo que deseamos fielmente de verdad. Ujú. Y bueno, vamos por la última mini historia, que es como culminación adecuada de este capítulo. Quiero presentar a una de las personas más excepcionales que he conocido. Lo vi por primera vez pocos minutos después de que hubiera nacido. Vino a este mundo sin ningún rastro físico de oreja y el médico admitió, cuando le pedí su opinión sobre el caso, que el niño pues sería sordo y mudo toda su vida. Me opuse a la opinión del médico, estaba en mi derecho, yo era el padre del niño. Tomé una decisión y me formé una opinión. Pero expresé esa opinión en silencio, en el fondo de mi corazón. En mi interior supe que mi hijo pues oiría y hablaría. ¿Cómo? Pues estaba seguro de que tenía que haber una manera y sabía que la encontraría. Pensé en las palabras del inmortal Emerson. El curso de las cosas acontece para enseñarnos la fe. Solo necesitamos estar atentos. Hay indicadores claves para cada uno de nosotros y si escuchamos con humildad oiremos la palabra justa. La palabra justa, pues deseo. Mucho más que ninguna otra cosa yo deseaba que mi hijo no fuera sordomudo. De ese deseo no renegué jamás ni por un segundo.
¿Qué podía hacer? Bueno, pues encontraría alguna forma de trasplantar a ese niño mi propio deseo ardiente de dar con maneras y medios de hacer llegar el sonido a su cerebro sin la ayuda de los oídos. Tan pronto como el niño fuese lo bastante mayor para cooperar, le llenaría la cabeza de tal manera de ese deseo ardiente que la naturaleza lo traduciría en realidad, pues con sus propios métodos. Todos esos pensamientos pues pasaron por mi mente, pero no hablé de ello con nadie. Cada día renovaba la promesa que me había hecho a mí mismo de que mi hijo no sería sordomudo. Cuando creció y empezó a percibir las cosas que lo rodeaban, pues notamos que mostraba débiles indicios de que oía. Cuando alcanzó la edad en que los niños suelen empezar a emitir palabras, no hizo pues intento alguno de hablar, pero de sus actos podíamos deducir que percibía ciertos sonidos. Eso era todo lo que yo quería saber. Estaba convencido de que si podía oír, aunque fuese débilmente, sería capaz de desarrollar pues una mayor capacidad auditiva. Y entonces sucedió algo que me llenó de esperanza. Surgió un hecho totalmente inesperado. Compramos un fonógrafo y cuando el niño oyó la música por primera vez entró en éxtasis y muy pronto pues se apropió del aparato. En una ocasión estuvo poniendo un disco una y otra vez durante casi 2 horas, de pie delante del fonógrafo, mordiendo un borde de la caja. La importancia de esa costumbre que adquirió no se nos hizo patente sino hasta años después, ya que nunca habíamos oído hablar del principio de la conducción ósea del sonido. Poco después de que se apropiase del fonógrafo, descubrí que podía oírme con claridad cuando le hablaba con los labios junto a su hueso mastoideo, que es en la base del cráneo. Una vez hube descubierto que podía oír perfectamente el sonido de mi voz, empecé de inmediato a transferirle mi deseo de que oyese y hablase. Pronto descubrí de que el niño disfrutaba cuando yo le contaba cuentos antes de dormirse. De modo que me puse a trabajar pues para idear historias que estimularan su confianza en sí mismo, su imaginación y un agudo deseo de oír y de ser normal. Había un cuento en particular en el que yo hacía hincapié dándole pues un renovado matiz dramático cada vez que se lo contaba. Lo había inventado pues para sembrar en su mente la idea de que su dificultad no era una pesada carga, sino una ventaja de gran valor. Pese al hecho de que todas las maneras de pensar que yo había examinado indicaban que cualquier adversidad contiene la semilla de una caja equivalente. Debo confesar que no tenía ni la menor De una idea. ventaja. Ah, vale. Vale, sí, está bien, de una ventaja equivalente. Debo confesar de que no tenía ni la menor idea de cómo podía convertirse esa dificultad en una ventaja. Al analizar retrospectivamente la experiencia, me di cuenta de que su fe en mí tuvo mucho más que ver con los sorprendentes resultados. Él no cuestionaba nada que yo le dijera. Le vendí la idea de que tenía una ventaja original sobre su hermano mayor y que esa ventaja pues se reflejaría de muchas maneras. Por ejemplo, los maestros de la escuela se darían cuenta de que no tenía oreja y por ese motivo le dedicarían una atención especial y lo tratarían con una amabilidad y una benevolencia extraordinaria. Siempre lo hicieron. También le vendí la idea de que cuando fuese lo bastante mayor para vender periódicos, cuando tenía unos 7 años mostró la primera prueba de que nuestro método de apoyo rendía su fruto. Durante varios meses imploró el privilegio de vender periódicos, pero su madre pues no le daba el consentimiento. Entonces se ocupó por su cuenta del asunto. Una tarde, que estaba en casa con los sirvientes, trepó por la ventana de la cocina, se deslizó hacia afuera y se estableció por su cuenta. Le pidió prestado 6 centavos al zapatero remendón del barrio, los invirtió en periódico, los vendió y reinvirtió el capital y repartió la operación hasta el anochecer. Repitió la operación hasta el anochecer. Después de hacer el balance de sus negocios y de devolverle al banquero los 6 centavos que le había prestado, se encontró con un beneficio de 42 centavos. Cuando volvimos a casa aquella noche estaba durmiendo en su cama apretando el dinero en un puño. Su madre le abrió la mano, cogió las monedas y puso a llorar. Me sorprendió. Llorar por la primera victoria de su hijo me pareció fuera de lugar. Mi reacción fue la inversa. Reí de buena gana porque supe que mi empresa de inculcar a la mente de mi hijo una actitud de fe en sí mismo había tenido éxito. Su madre veía a un niño sordo que en su primera aventura comercial se había escapado a la calle y había arriesgado su vida para ganar dinero. Yo veía a un hombrecito de negocios valiente, ambicioso y lleno de confianza en sí mismo, cuyo valor intrínseco se había incrementado en un 100% al haber ido a negociar por su cuenta y haber ganado. La transacción me agradó porque había dado prueba de una riqueza de recursos que lo acompañaría toda su vida. El pequeño sordo asistió a la escuela, al instituto y a la universidad sin que fuese capaz de oír a sus maestros, excepto cuando le gritaban fuerte a corta distancia.
No lo llevaremos a una escuela para sordos, no le permitimos que aprendiese el lenguaje de los sordomudos. Habíamos decidido que viviese una vida normal y mantuvimos esa decisión, aunque nos costó muchas discusiones acaloradas con funcionarios escolares. Cuando estaba en el instituto probó un aparato eléctrico para mejorar la audición, pero no le dio resultado. Durante su última semana en la universidad sucedió algo que marcó el hito más importante de su vida. En lo que pareció una mera casualidad, entró en posesión de otro aparato eléctrico para oír mejor, que le habían enviado para probar. Estuvo indeciso en probar el aparato debido a su desilusión con otro similar. Finalmente lo cogió, se lo puso en la cabeza, conectó la batería y sorpresa. Como por arte de magia, su deseo de toda la vida de oír sin problemas se convirtió en realidad. Por primera vez oía tan bien como cualquier persona con audición normal. Alborazado con el mundo diferente que acababa de percibir a través de ese aparato auditivo, se precipitó al teléfono, llamó a su madre y oyó su voz a la perfección. Y al día siguiente oía con claridad las voces de sus profesores en clase. Por primera vez en su vida y por primera vez en su vida también, mi hijo podía conversar con la gente sin necesidad de que le hablaran con voz de trueno. Realmente había entrado en posesión de un mundo distinto. El deseo había comenzado a pagar dividendos, pero la victoria todavía no era completa. El muchacho tenía que encontrar todavía una manera definida y práctica de convertir su desventaja en una ventaja equivalente. Sin apenas darse cuenta de la importancia de lo que acababa de obtener, pero embriagado por la alegría del descubrimiento de ese mundo de sonido, escribió una entusiasta carta al fabricante del audífono, relatándole su experiencia. Algo en ella hizo que la compañía lo invitase a Nueva York. Cuando llegó, lo llevaron a visitar la fábrica y mientras hablaba con el ingeniero jefe, explicándole su mundo recién descubierto, una corazonada, una idea o una inspiración, llámesela como se quiera, destelló en su cerebro. Era ese impulso del pensamiento que convertía su dificultad en una ventaja, destinada a pagar cuantiosos dividendos en dinero y en felicidad durante todo el tiempo venidero. El resumen y el núcleo de ese impulso de pensamiento era así. Se le ocurrió que él podría ser de gran ayuda para los millones de sordos que viven sin el beneficio de audífonos si pudiera encontrar una manera de relatarles la historia de su descubrimiento del mundo. Durante un mes entero llevó a cabo una intensa investigación durante la cual analizó todo el sistema de ventas de fabricantes de audífonos e ideó formas y medios para comunicarse con los duros de oído de todas partes. Decidió compartir con ellos su nuevo mundo recién descubierto. Una vez lo tuvo hecho, puso por escrito un plan bienal basado en sus investigaciones. Cuando lo presentó a la compañía, el momento que le dieron puesto de trabajo para que llevara a cabo su ambición. Jamás habría soñado cuando empezó a trabajar que estaba destinado a llevar esperanza y alivio a miles de sordos que, sin su ayuda, se habrían visto condenados para siempre a la sordera. No me cabe duda de que Blair habría sido sordomudo toda su vida si su madre y yo no lo hubiésemos ingeniado para formar su mente tal como lo hicimos. Cuando sembré en su interior el deseo de oír y de hablar y de vivir como una persona normal, alguna extraña influencia hubo en ese impulso, que hizo que la naturaleza tendiese una especie de puente para salvar el golfo del silencio que separaba su cerebro del mundo exterior. En verdad, el deseo ardiente tiene maneras tortuosas de transmutarse en su equivalente físico. Blair deseaba una audición normal y ahora la tiene. Nació con una minusvalía que fácilmente habría desviado a alguien con un deseo menos definido a la calle, con un puñado de lápices en una mano y una lata vacía en la otra. La pequeña mentira piadosa que sembró en su mente cuando él era un niño, llevándolo a creer que sus defectos se convertiría en una gran ventaja que podría capitalizar, se justificó sola. Ciertamente no hay nada correcto o equivocado que la confianza sumada a un deseo ardiente no pueda ser real. Y estas cualidades en verdad están al alcance de todo. Vamos a terminar con el libro, así que la última historia es bastante también curiosa, así que se la voy a contar, ¿vale? Un breve párrafo en un despacho de noticias en relación con Madame, ahí es lo que quiero decir, Schumann Heink, da la clave del estupendo, ¿de qué te ríes tú? Es que Schumann Heink, da la clave, seguramente lo diré mal y muchos se estarán riendo, pero es que no sé decirlo, este alemán raro. Da la clave del estupendo éxito, que esta mujer como cantante tuvo. Cito el párrafo porque la clave que contiene no es otra que el deseo. Al comienzo de su carrera, Madame Schumann Heink visitó al director de la Ópera de Viena para que le hicieran una prueba de voz, pero él se negó.
Después de echar un vistazo a la muchacha desgarbada y pobremente vestida, exclamó nada cordial. Con esa cara y sin ninguna personalidad, pues ¿cómo espera tener éxito en la ópera? Señorita, olvide esa idea. Cómprese una máquina de coser y póngase a trabajar. Usted nunca podrá ser cantante. Nunca es demasiado tiempo. El director de la Ópera de Viena sabía mucho sobre la técnica del canto, pero sabía muy poco del poder del deseo cuando éste asume las proporciones de una obsesión. Si hubiera conocido mejor ese poder, no había cometido el error de condenar el genio sin darle una oportunidad. Hace varios años, uno de mis socios enfermó. Se puso cada vez peor a medida que el tiempo transcurría y finalmente lo llevaron al hospital para operarlo. El médico me advirtió que había muy pocas posibilidades de que yo volviera a verlo con vida. Pero esa era la opinión del médico y no la del paciente. Poco antes de que se lo llevaran al quirófano, me susurró con voz débil: No se preocupe, jefe, en pocos días habré salido de aquí. Una enfermera me miró apenada, pero el paciente se recuperó satisfactoriamente. Cuando todo hubo terminado, su médico me dijo: No lo salvó otra cosa que su deseo de vivir. Nunca habría salido de ese trance si no hubiese negado a aceptar la posibilidad de la muerte. Creo en el poder del deseo respaldado por la fe, porque he visto cómo ese poder elevaba a hombres desde comienzos humildes hasta posiciones de poder y riqueza. He visto cómo saqueaba la tumba de sus víctimas, cómo servía de medio para que los hombres llevaran a cabo su rehabilitación después de haber fracasado en un centenar de formas distintas. He visto cómo daba a mi hijo una vida normal, feliz y llena de éxito, a pesar de que la naturaleza lo enviase a este mundo sin orejas. ¿Cómo se puede dominar y usar el poder del deseo? Eso queda explicado pues en este capítulo y en los siguientes de este libro. Mediante algún extraño y poderoso principio de química mental que nunca ha divulgado, la naturaleza envuelve en el impulso del deseo ardiente ese algo que no reconoce la palabra imposible, ni acepta el fracaso como realidad. No hay limitaciones para la mente excepto las que aceptamos. La pobreza y la riqueza son vástagos del pensamiento. Bueno, pues hemos terminado este capítulo. Para mí es un capítulo súper interesante porque, bueno, ya como bien hemos dicho, el libro se llama Piense y hágase rico, lo escribió Napoleon Hill. Lo recomiendo mucho porque no solo va desde mi punto de vista, ¿no? Bueno, él lo lleva a la riqueza, pero están viendo, estas historias son historias de triunfo personal muchas veces, ¿no? Son cosas que no nos podemos ni imaginar que alguien haya podido pasar por tantos problemas, por tantas dificultades en la vida y que finalmente han convertido esas dificultades y todos esos hándicaps que han tenido, bueno, en beneficios monetarios en este caso para muchos de ellos o en beneficios de salud, físico o como que querramos ponerlo, ¿no? Por eso recomiendo el libro. Desde mi punto de vista, la vida no solo va de hacerse rico, la vida va de sentirse a gusto, de contabilizar las veces que deseamos algo y lo hacemos realidad, ¿no? Es esa satisfacción que sentimos cuando logramos muchas de las cosas que nos ponemos como meta, que deseamos. Para mí eso es un poco, desde mi punto de vista, lo que nos lleva a sentirnos bien en la vida. Cada vez que, por ejemplo, yo me he propuesto, cada vez que consigo algo que me he propuesto, que he deseado, ¿no? Lo celebro y eso me hace sentir, me provoca un estado de satisfacción en el cual creo que es, no sé cómo explicarlo, pero es lo que te hace sentir feliz, realizado Y volver a hacerlo otra vez y y volver comenzar otra vez. así a emprender nuevos retos, nuevos deseos y cosas nuevas. Hablando de esto, de los hándicaps que hemos tenido en la vida, bueno, en la guía que escribí para cómo convertirte en un emigrante exitoso, yo hablaba de un accidente que tuve yo cuando era pequeño. Nada, iba a empezar yo a practicar baloncesto, iba a una escuela de baloncesto, pues unos días antes de empezar mi primer día, ¿no? Como alumno, ¿no? De un entrenador para practicar baloncesto, pues tuve un accidente que me llevó varios meses en una cama, donde estuve casi un mes entero con una escayola, un yeso en todo el cuerpo, solo tenía 2 huequitos para las necesidades y la cabeza afuera junto con las manitos. Y bueno, cuando pasó todo eso, pues, ¿qué pasaba? Que era un chico con los músculos se me atrofiaron, tuve que aprender a caminar, pero tenía todavía el deseo de practicar un deporte. En ese caso no volví a elegir baloncesto, pero sí elegí el deporte de remo. Y nada, hay una cosa que se me queda siempre en la mente cuando fue el primer día de entrenamiento. Nos ponen a correr y ¿qué pasa? Que yo fui el último, lógicamente,
El último porque, bueno, estaba destrozado. No, vamos, los músculos estaban más atrofiados que... no sabría explicar. Pero no fui el último solo siendo el último, no, fui el último en llegar cuando todos estaban sentados ya haciendo otras cosas, porque era tan lento que, vamos, que no era el último en 2, 3 calles, no, era el último en minutos, vamos. Y eso no me impidió a mí, en aquel momento era pequeño, no tenía ni idea de lo que era el deseo, ni de ninguna de estas cosas, pero era pequeño y fui al día siguiente, el día siguiente, el día siguiente. Y cuando yo les digo la perseverancia fue porque muchos de mis compañeros que sí eran buenos, pues por un motivo u otro, pues decidieron dejar el deporte y se dedicaron a otras cosas o no se centraron bien en este caso, en el remo. Y yo perseverando y perseverando día a día, mejorando poco a poco, pues al final logré hacer equipo para ir a las competiciones y bueno, y alcanzamos medallas y cosas así. Y bueno, y como a mí eso se me quedó para próximos años en que ya era bastante bueno en mi región, no en el mundo entero, pero sí logré ir a competiciones internacionales, tengo unas cuantas medallitas en casa y bueno, como el deseo, la perseverancia, las ganas hicieron que un niño que no tenía ni idea de cómo funcionaba la vida, pues solamente por un deseo de no, desde mi punto de vista, de parecer igual que los demás, ¿sabes? Me llevó a seguir yendo, no rendirme, seguir practicando el deporte, superar las adversidades y al fin y al cabo, pues es esa, no sé cómo decirlo, ¿no? Ese hándicap que tuve en mi vida, ¿no? Ese accidente y todo eso me dio una gran lección para el resto de mi vida. Por eso, bueno, recomiendo mucho este libro, recomiendo mucho biografías de gente que han triunfado y que han pasado por momentos difíciles en su vida. Eso nos va a dar ánimo y nos va a hacer ver de que verdaderamente la vida no nos está haciendo tan dura como le ha sido a otros. Y si no está siendo dura, pues apoyarnos en estas historias para alcanzar y lograr todo lo que queremos. Pues nada, con esto quiero yo terminar este podcast. Seguramente vendremos con otro podcast más que para nosotros mismos cuando estamos haciendo este podcast nos ayuda mucho, nos Claro. confirma, nos reafirma, nos acordamos de estas cosas que ya hemos leído y que lógicamente con el tiempo vamos olvidando porque la vida nos envuelve en nuevas cosas, nuevos métodos, en nuevos proyectos, en nuevos libros que también son súper interesantes y al fin y al cabo pues nos olvidamos un poco de esto y no está más recordarlo, reforzarlos en nuestra mente y seguir teniendo el ánimo y las ganas de tirar para Y adelante seguir haciendo cosas, y que es lo importante. triunfar y sentirse Realizado. realizado y feliz en la vida. Pues nada, con esto y Y otro podcast más, nos veremos la próxima vez. así que nada, un saludo, hasta el próximo día con más y mejor. Hasta luego. Hasta luego.